¿Existe el déficit de atención o el trastorno de déficit de atención o es un invento de las nuevas patologías? Hace 20 años no existía y ahora sí. ¿Podrías explicar? Qué alivio que esto no te lo dijo una psicóloga, porque hubiera sido muy complejo el video si no. Pero como no te lo dijo una psicóloga y es algo que anda circulando y que entiendo yo que ningún psicólogo va a andar diciendo este tipo de cuestiones como que es un diagnóstico nuevo o que eso no existe, no va a haber ningún psicólogo diciendo ese tipo de cuestiones, puedo hablar totalmente tranquilo, ¿no? Entonces, a ver, el déficit atencional no es una nueva patología. El déficit atencional de hecho es más antiguo que la esquizofrenia. La primera observación sobre déficit atencional o referencia en la literatura médica sobre déficit atencional data de 1775. Entonces, al momento de decir, es un invento de las farmacéuticas. Bueno, ¿qué farmacéuticas había en 1775? Es una cuestión del sistema capitalista. ¿Existía el sistema capitalista en 1775? Bueno, tendremos que revisar los libros de historia, pero en todo caso vamos a tener una discusión más política que psicopatológica. Bien, de ahí en adelante es como muy complejo, ¿no? Porque incluso dentro de la literatura psiquiátrica más moderna, 1902, no existían ni celulares en esa época. Y tampoco existía acuñado el término esquizofrenia todavía, porque la esquizofrenia es de 1911. Entonces, revisando historia de psicopatología podemos ver que es muy anterior. Así que cualquier cosa que diga, no, pero sistema capitalista, no, pero farmacéuticas, va a estar equivocado. ¿Bien? En segundo lugar, el déficit atencional tiene otra cuestión. ¿Sí? Que todo lo que voy a decir son una serie de razonamientos que yo puedo darle mucho más rigurosidad científica, pero que si me pongo a darle la rigurosidad científica que amerita, de repente este video deja de tener sentido porque deja de estar dirigido al público al que está dirigido. Así que vamos con una serie de razonamientos que, insisto, son falsables. Lo que voy a decir ahora es falsable porque hay matices, hay excepciones, pero que lamentablemente en el caso del TDA alcanza y sobra como para dejar de repetir que es un invento. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, el gran desafío que tenemos con respecto a la idea de intentar decir que no existe el déficit atencional es que hay un conglomerado de presentaciones sintomáticas comunes que responden cuando son medicados para el déficit atencional y muestran una enorme tasa de efectividad, muy superior a la del placebo. De hecho, los medicamentos para el TDA son uno de los que demuestran mayor efectividad a comparación de cualquier otro grupo de psicofármacos. Entonces, esto es complejo porque imagínense si hubiera un profesional, que entiendo que no los hay, entiendo que no, me quiero creer que no. Imagínense si un profesional diciendo que en esencia algo que responde bien en el 80% de los casos con los medicamentos de primera línea. Que un conjunto de dianas sintomáticas que son abordables por un conjunto de medicaciones comunes son resueltas y mejoran realmente la calidad de vida del paciente. Imagínate que haya un profesional diciendo no, pero eso no existe. O personas que evidentemente tengan todo un conglomerado de síntomas compatibles con déficit atencional para que el profesional diga, no, no existe. Bueno, porque esto no es como los síndromes nuevos, no es un síndrome nuevo. Es una de las primeras cosas que documentó la psiquiatría infantil, el tema de los niños hiperkinéticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quieren agarrar un diagnóstico para quejarse de la psiquiatría y de las farmacéuticas? Bueno, de última agarren el trastorno negativista desafiante. Pero si agarramos el déficit atencional es cortarse las piernas. Uno mismo, Porque aparte, la atención es una de las funciones ejecutivas más medidas. Más medidas. Tenés 858 millones de test recontra remil validados para evaluar atención. Porque no es que es una función que uno puede discutir si hay... No es un inventario de presión de Beck que lo discutimos. ¿Sí? Porque, aparte, este es el tema, ¿no? Metete con la depresión. Porque hay... No profesionales, porque insisto, mirá que va a haber un profesional diciendo esas cosas, ¿no? Mirá que va a haber un profesional confundiendo metilfenidato con anfetaminas. No, no va a haber un profesional confundiendo metilfenidato con anfetaminas porque se va a sentar a estudiar química y va a ver que no son lo mismo. Así que va a dejar de decir que el metilfenidato son anfetaminas o que son medicaciones nuevas. Como va a estudiar también historia de psicopatología, va a dejar de decir que es un diagnóstico nuevo también, ¿no? Porque los profesionales estudian y se capacitan. Entonces, como los profesionales estudian y se capacitan, dejan de decir, no dicen estas cosas. No hay ningún profesional diciendo este tipo de cuestiones, ¿o no? Bien, entonces, seguimos, ¿no? A ver, acá hay otra cuestión agregada que quiero terminar de decir, que es que un sujeto que tiene dificultad para prestar atención no es sinónimo de tener déficit atencional. No es sinónimo, ¿sí? Porque hay un montón de sujetos que van a tener dificultad para prestar atención, que vos lo vas a medicar para el déficit atencional, pero como no tiene déficit atencional, no va a funcionar esa medicación. Porque la terapéutica muchas veces también es diagnóstica. Entonces, si tu supuesto déficit atencional se resuelve con un ISRS, es extremadamente probable que vos no hayas tenido en un primer lugar un déficit atencional, sino que tenías un cuadro de orden ansioso o de orden depresivo.
O de orden obsesivo. Que bueno, igual el TOC, ¿sí? O la neurosis obsesiva entraría dentro de un cuadro ansioso, ¿sí? O con una presentación fuertemente ansiosa. Entonces, en ese caso, hablo así para que se entienda para todo el mundo. No vamos a discutir qué implica la obsesión y toda la historia psicopatológica de la neurosis obsesiva, por favor. Si no, los videos me quedan todos infinitos. Así que vamos a hablar claros, a un nivel súper elemental, ¿no? Para que dejemos de repetir cosas que se fundan en la nada misma. En la nada misma. Cuestiones ideológicas. La terapéutica muchas veces es diagnóstica. Todo el sustrato anatómico de la atención está claramente documentado. No es como en la depresión que encuentra marcadores pero no están del todo establecidos. En el caso de la atención encima está muy trazado. Entonces, como está muy trazado, vos no podés ir contra eso. No se puede. Porque la atención existe, ya está documentado el sustrato anatómico, responde bien a las medicaciones y no a otras. Porque agrego aparte, ¿no? Si vos a una persona con trastorno de déficit de atención le das un ISRS, no responde. Le das un estabilizador, no responde. A menudo, ¿no? A ver, hay excepciones porque hay comorbilidad, existe la comorbilidad, ¿sí? Más allá de pensar en estructuras psicopatológicas, que es algo en lo que me asiento para pensar la mayoría de fenómenos, ¿sí? A ver, evidentemente hay algo que afecta a la atención y que se presenta en la temprana infancia. Punto. No hay mucha vuelta, ¿sí? Porque se está viendo desde el año 1700. ¿¿Saben cómo era el mundo en 1700? Entonces, dejamos de repetir cosas como que tiene que ver con el capitalismo, como que tiene que ver con la farmacia. Dejamos de decir eso. Si queremos hacer eso, vamos con el trastorno negativista desafiante. Nos metemos con la categoría de distimia. Podemos discutirlas. Pero déficit de atención, no. ¿Bien? Entonces, tenemos eso. Tenemos, aparte, una terapéutica donde la mayoría de sujetos responde a esa terapéutica. Entonces, si la mayoría de sujetos responde a esa terapéutica y no a un antipsicótico, ¿sí? Porque también está bajo revisión cómo clasificamos los psicofármacos. El tema es que si vamos a empezar a desglosar todo y a reconceptualizar las categorizaciones existentes de repente a una mesa, en lugar de decirle mesa, vamos a empezar a hablar en función de el material del que esté hecho y no terminamos nunca tampoco. Entonces vamos a hacer un uso eficiente del lenguaje, porque el lenguaje tiene que ser eficiente. Vamos a hacer un uso eficiente del lenguaje. Entonces, si yo a vos te doy un estabilizador y no mejorás, pero te doy una medicación para el déficit atencional y casi todo el conglomerado de síntomas que tenés desaparece, ¿qué hay? Hay algo. No importa si lo llamás cabra, Pedrito o déficit atencional. Hay algo que evidentemente está sucediendo. Hay profesionales que me han dicho que se cura, o al menos que se puede no seguir necesitando tomar las pastillas. Que solo debería ser por un tiempo. No estaría pasando conmigo, pero tiene sentido, se puede curar. Siempre hablo del principio de singularidad. Hay personas que van a tener que tomar una medicación para un mismo cuadro toda la vida y hay personas que con el mismo cuadro no es necesaria la medicación toda la vida. ¿Sí? Aplica para el TDA también. Por otro lado, el tema de intentar insinuar que la medicación solo se debería tomar por un tiempo, en el caso del TDA, por ejemplo, tiene sus problemas, que yo estoy de acuerdo igual. O sea, hay casos para TDA que no necesitan la medicación toda la vida. Hay casos donde se medicaron tempranamente y después la medicación se discontinúa cuando el paciente cumple 27, 28, 30 años. Se discontinúa ahí y está todo bien y el paciente funciona bien. No tiene un retroceso en la atención. Entonces ahí te da la pauta de que el tratamiento del TDA encima ni siquiera es que es tapar algo. Ni siquiera es eso. Efectivamente mejora la atención cuando hay TDA y lo hace de una forma que cuando se discontinúa la medicación no es que rebota a un nivel inferior previo a cuando empezó a tomar la medicación. Tiene estas cuestiones muy interesantes. Después, como la medicación para el TDA es muy segura a largo plazo, es realmente segura, es una de las más estudiadas, se conoce hace más de 50 años. Entonces es como intentar insistir con la idea de descontinuarlo porque sí, sin ningún fundamento, tampoco le veo mucho sentido. Y no se va a curar o revertir totalmente la sintomatología en todos los casos. ¿Qué pasa si muelo mi medicación para el déficit atencional y me la meto por la nariz? Es algo que me están preguntando muchísimo. A ver, cualquier psicofármaco que esté diseñado para administrar por la boca y lo metan por otra vía de administración va a tener sus respectivos problemas. En el caso de meterlo por la nariz, también van a aparecer problemas. En primer lugar, porque el psicofármaco va a dejar de comportarse como debería comportarse. ¿Por qué? Porque se alcanza otra concentración, que no es la deseada, porque como está diseñado para ser administrado por vía oral, se supone que va a tener una latencia del efecto y una duración determinada. Uno cuando lo administra por vía nasal, ya eso cambió. En segundo lugar, el efecto clínico va a cambiar también. Por lo tanto, es altamente probable, en el caso de ciertos medicamentos, sobre todo para el TDA, que aparezca euforia, cambios en la personalidad,
y otro conjunto de cuestiones que también van a tener sus respectivas secuelas. No va a ser algo agradable en el mediano y largo plazo, y de hecho justamente todas las propiedades positivas que tienen los medicamentos para el TDA, que no son como la coca, que no son adictivos, que no generan dependencia, de repente pueden empezar a generar eso. Pero es que vos te los estás metiendo por otra vía de administración. Deberíamos revisar qué pasaría si, por ejemplo, la gente se pusiera a fumar alcohol o inyectárselo, ¿no? Bueno, el alcohol está diseñado para tomarse por la boca. La medicación también no está diseñada para tomarse por la nariz. O meter alcohol por la nariz, ¿no? Entonces, cuestiones que deben ser tenidas en consideración. Nadie debería intentarlo porque se rompe su propio esquema terapéutico para siempre. Porque después de ahí no se puede volver a la boca. ¿Por qué una vez que alguien consume medicación para el déficit atencional por vía nasal en lugar de la oral, que es para la que fue diseñada, el esquema se rompe para siempre y después volver a la boca puede no funcionar o no tiende a funcionar como debería? Tienen que tener en consideración que cuando un medicamento es administrado por vía oral, tiene una distribución y metabolización ciertamente diferente a cuando se ingiere por vía nasal. Entonces, toda la serie de capas y de filtros que pasa esa sustancia para distribuirse en los tejidos de la forma en la que fue diseñado, cambia. Deja de estar diseñado para esa vía de distribución y puede producir efectos indeseados, como por ejemplo, si el fármaco administrado por vía nasal tiende a generar más manía, euforia o un estado hipomaníaco, o más insomnio, o más cambios de humor, o más irritabilidad, tu capacidad de prestar atención también puede verse comprometida. Además, si la sustancia se ve asociada a un efecto placentero, de repente puede aparecer un reforzamiento en la ingestión de la misma, un reforzamiento compulsivo. Bien. Además, cuando vos consumís un medicamento para el déficit atencional, vos querés que se activen una serie de estructuras en cierto grado. Y cuando vos lo consumís por vía nasal, se activan las que no querés que se activen en un grado demasiado mayor y se hipoactivan las que vos querés alcanzar, que a menudo tienen que ver con la corteza prefrontal. Entonces, no solo estás alterando el circuito y el grado de activación de estructuras críticas del sistema nervioso, sino que en esencia estás modificando la atmósfera mental requerida para poder prestar atención y ser una persona que logre estar lo más estable posible para funcionar. Acá una persona, en la misma sección de comentarios, le planteaba si el consumo de Concerta, es decir, metilfenidato de liberación prolongada para tratar el trastorno de déficit atencional infantil, en realidad puede ser adulto, el TDA no tiene nada que ver si es infantil o adulto, puede condicionar en el futuro el ocio asociado al consumo de SPID-OM, sustancias que tienen variaciones, ¿no? Bueno, la pregunta tiene un par de problemas en su redacción, pero se entiende a lo que apunta. Lo que deben saber es que en realidad medicaciones como el metilfenidato y el abordaje adecuado del déficit atencional es un factor protector frente a las adicciones en el futuro, sobre todo frente a este tipo de sustancias. Eso está altamente trazado y comprobado, replicado experimentalmente en un sinfín de estudios científicos. Fíjense, respecto a esto, que una persona en un live a mí me dijo: probé las Anfets y la pasé muy mal, no entiendo cómo a alguien le puede gustar esa experiencia. Y si ustedes analizan detenidamente y hacen estudios poblacionales y epidemiológicos, van a descubrir que la mayoría de los sujetos que se sienten muy atraídos por sustancias tipo Anfets suelen tener un déficit atencional no adecuadamente tratado. Entonces, en definitiva, de ninguna manera la exposición a metilfenidato como parte de un abordaje supervisado por un profesional de la salud en la infancia para el déficit atencional va a aumentar el consumo de sustancias tipo Anfets, sino más bien todo lo contrario. ¿Es posible que si no tengo TDA y he estado tomando metilfenidato en dosis altas durante un año, ahora si no lo tomo me cueste concentrarme? Sí, es totalmente posible, y por eso muchas veces, me han preguntado sobre sustancias para aumentar el rendimiento, o nootrópicos, o sustancias que constituyan algún tipo de dopaje intelectual. Y lo que he tenido para decir siempre en personas que no son neurodivergentes es que lo que sube después baja, y podés tener efectivamente una pérdida funcional del rendimiento cognitivo. Así que no, porque si no sería todo muy fácil. Todos tomamos un montón de sustancias que no voy a decir cuáles son, y de repente vamos para arriba, pero después viene la bajada. Así que sí, y además puede tener secuelas bastante problemáticas. No es un fármaco inocuo, ni ese, ni los que funcionan aumentando artificialmente, porque hay que decirlo, es artificial, la cognición en una persona que no tiene TDA. Así que, en cualquier caso, podés consultar a algún neurólogo o algún médico que te dé alguna mano, y es posible que con el tiempo algo de eso se revierta. Hay que ver la dosis y la susceptibilidad genética además, y la capacidad misma que tiene tu organismo para neuroadaptarse y revertir los cambios que se generaron debido a la toma de este medicamento de forma errónea.
En un video que yo hice hace tiempo, titulado Lacan dice que dejes de decir que el TDA no existe y Zico Barrado estalla, donde enfatizaba lo ideologizado que era el discurso contra el TDA y los problemas que conlleva para todo el campo del psicoanálisis a esta altura del partido ser un negacionista de la biología, lo cual, por supuesto que a mí no me representa. Freud acuñó el término agnosia y durante 20 años su tratado sobre las agnosias fue de vigencia y de estudio en todas las facultades de medicina de Viena. Y además, Meinert fue profesor de él y yo doy clases explicando lo que es el núcleo basal de Meinert. Así que tratar a Freud o tratar de bajar el precio porque sí a un médico neurólogo que hizo grandes aportes al campo científico, la verdad que es lamentable. En este sentido, aún así, me parece importante que no se pierda la parte neurológica o la parte biológica o el entendimiento biológico del psicoanálisis. Y ante la enorme cantidad de comentarios que recibía o que veía que si así decían el TDA no existe y aplaudían entre ellos como si eso fuera algo, bien. Bueno, yo ese video desarrollo, son 45 minutos exponiendo cómo pensar este tipo de diagnósticos para tener una clínica vigente y acorde a los tiempos que suceden, ¿no? Que por supuesto que no son el ejercicio de un psicoanálisis ortodoxo, pero ¿acaso quién hoy tiene un análisis ortodoxo si no es un psicoanalista o un paciente que ya estableció cierto vínculo transferencial y está en cierto momento de su vida? En este sentido, yo quería responder a un comentario que me dejaron acá. Vivo en Estados Unidos, donde reina el paradigma del DSM, que yo lo critico bastante, ¿no? Aún así lo estudio. Y hago psicoanálisis con una analista argentina. Estoy literalmente entre estos dos paradigmas. Acá estoy diagnosticado con TDA, con mi psiquiatra prescribiéndome metilfenidato, y mis amigos y pareja mandándome videos, tips e información sobre TDA, y entendiendo siempre mis conductas desde ese lugar. Por otro lado, mi psicóloga, para hacerla corta, me dijo que el TDA son los padres. Bueno, así también después nos dicen que el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? Yo no me hago cargo de eso. O sea, yo no respondo por eso. Yo no respondo por ese tipo de afirmaciones tan rancias, decadentes, aberrantes. Ya ni siquiera es anticientífico, es contracientífico. El problema no es solo a nivel de cómo pueden entenderse estos dos paradigmas, sino los modos de autopercepción de sí mismos que traen consigo para los sujetos, los pacientes. Lo que pasa es que el TDA no es un concepto con sujeto, porque el TDA es una condición neurobiológica que requiere un tratamiento específico, sin más. Y el psicoanálisis sobre eso no tiene nada para decir porque no trabaja sobre eso. A ver, de la misma forma que un médico cardiólogo no se pone a hablar sobre neurosis histérica, ¿por qué un psicoanalista se pone a hablar de TDA? La verdad, bueno, en fin. O al menos que estudie. Si va a hablar de TDA, que lo estudie. ¿Bien? Redes de alerta de Posner, que lo estudie. Corteza cingulada anterior. Pero la diferencia más infranqueable es que, para mí, para pensarte como alguien que tiene TDA, porque tu cerebro está cableado de cierta manera, es incompatible con el trabajo de que hay que trabajar otra cosa en la esfera de la efectividad, donde el psicoanálisis puede reconocer el rol que estás teniendo para reproducir, por ejemplo, conductas reimpulsivas. Por ejemplo, puede ser que tenga conductas de no poder sentarme a trabajar sostenidamente por algo porque me autoboicoteo debido a cuestiones psicoanalíticas. Y el psicoanálisis me va a demandar que entre a pensar en eso. Sin embargo, te va a decir que la razón está en tu cerebro y que no sos vos. No, perdóname. Vos sos tu cerebro. ¿Qué estamos hablando? Ok. Bueno, igual me sirve porque hay toda una neurociencia súper rancia también. El problema no es ni el psicoanálisis ni la psicobiología. Acá el problema son los rancios. Porque también me pasa cuando me comentan de otras corrientes de por ejemplo, los TCC Boys, ¿no? El problema ahí no es el psicoanálisis ni el TCC. Ahí es quién lo está ejerciendo. A ver. No existe corriente sin psicólogo. Bien. No tengo más nada para agregar porque creo que lo dejé expresado en el video y el resto del comentario es muy confuso. Pero en esa publicación yo había recibido algunas críticas por intentar articular estructuras psicopatológicas con categorías del DSM. Si no lo hacemos, o si no nos ponemos a leer a aquellos autores que nos incomodan o que cuestionan nuestros paradigmas, vamos a estar hablando desde la no ciencia. Y la no ciencia, el psicoanálisis, es un lugar que le queda muy incómodo. Antes que psicoanalistas, nosotros somos profesionales de la salud.
Y yo creo que un psicoanalista es un excelente profesional de la salud. Está bien que por ahí no responde a la ética del salvado inmediato o del cuidar inmediato, que creo que en general parte del trabajo del psicólogo, incluso en corrientes no psicoanalíticas, se reconoce que uno, para trabajar adecuadamente, tiene que torcer un poco la demanda o construir sujeto donde no lo hay, más allá de que otras corrientes no tengan ese concepto, ¿está bien? Porque en definitiva, los psicólogos para trabajar bien tienen que sentar el culo en la silla y ponerse a estudiar y dejar de repetir pavadas como que el TDA son los padres. ¿Cómo puedo saber si tengo TDA o simplemente mi capacidad de prestar atención fue arruinada por el uso del celular? Bien, obviamente que en principio debería evaluarte un profesional. Sin embargo, si al disminuir el uso del teléfono o eliminarlo casi en su totalidad, de repente desaparecen todos los síntomas de déficit atencional, entonces es evidente que no tenías déficit atencional. Ahora, por supuesto que esto tiene que evaluarlo un profesional y además comparto que esto que estoy mencionando fue ya medido en estudios científicos. Hay algunos publicados en JAMA, otros los vi publicados por un profesor de psiquiatría en la Universidad de Yale, donde a varios sujetos se les restringió el uso de Wi-Fi e incluso de datos móviles en el teléfono, y todos los puntajes y mediciones de atención sostenida, concentración y funciones ejecutivas en general habían mejorado drásticamente. Y es algo que ya lo tienen trabajado en el perfil para todos los que quieran profundizar. ¿Es desaconsejable el consumo de mate café con el metilfenidato? A ver, esto siempre consúltenlo con su médico, porque en un vivo a mí supuestamente me dijeron que el médico les dijo que sí, que lo consuman con café. Bueno, es el caso por caso, yo realmente no conozco ese caso, pero en realidad, si nos adherimos a la psicofarmacología a nivel teórico, no es aconsejable, y voy a explicar por qué no es aconsejable el consumo de mate café con metilfenidato. Tienen que tener en cuenta que el mecanismo de acción de ambas sustancias, recordemos que el café y el mate tienen sustancias psicoactivas, en particular la cafeína, pero también la teofenil y la teobromina. Son sustancias con mecanismos de acción diferentes, y recordemos que el café y el mate no aumentan de forma eficiente la atención. Te promueven vigilia, pero no te aumentan de forma eficiente la atención, porque no activan las áreas de tu sistema nervioso que vos necesitas para mejorar la atención, ¿sí? De hecho, actúan antagonizando los receptores de adenosina, que básicamente la adenosina lo que hace cuando se une al receptor que le corresponde es generarte somnolencia. Entonces, lo que hace el café es disminuirte la somnolencia, pero no es técnicamente hablando algo que genera función ejecutiva. El metilfenidato sí, pero el asunto de combinarlos es que, en primer lugar, se suman efectos secundarios. Aumenta la acidez estomacal, puede empeorar el asunto del hambre, puede empeorar la sequedad de boca, todo eso ya es indeseable. Y además disuelve el efecto puro del metilfenidato. Lo está disolviendo, ciertamente. Entonces, yo no niego que haya personas que sientan que les va mejor cuando los mezclan. Pero serían los menos de los casos. Y para mí, en el largo plazo, sería aconsejable prescindir de sustancias secundarias cuando estás haciendo tratamiento. Y en todo caso, si tu médico te prescribe descansos de metilfenidato, podrías hacer un uso mucho más estratégico de las propiedades nootrópicas del café o del mate, si justamente te corriste de la tolerancia que te genera, porque digamos, consumir mate y café frecuentemente te genera tolerancia. Entonces, y posibles problemas de dolor de cabeza y otras cositas más que van a empeorar si tomas metilfenidato, por eso. Entonces, en lugar de mezclarlas, sería preferible que si tenés descansos o rotaciones pautadas por tu médico, ahí metas las otras sustancias en el descanso, de última, si quisieras. Pero si no, no. Es decir, para un abordaje de TDA y para un rendimiento a largo plazo exitoso a partir de ese tratamiento, podrías prescindir totalmente de las metilxantinas, ¿no? A las grupo farmacológico al que pertenece el mate y el café y sus componentes. ¿Bien? Así que bueno. Y alguien en comentarios había puesto que potencia el efecto. En realidad, justamente no. Potencia efectos secundarios. Pero el efecto principal o terapéutico, más bien, puede ir contra él. Incluso puede generar algo de irritabilidad, algo de malestar, que te va a perjudicar la atención, la cafeína. ¿El uso continuo de metilfenidato puede generar problemas en la tiroides? No. No está asociado a problemas en la tiroides, ni hipotiroidismo, ni hipertiroidismo, ni nada extraño. No afecta a la síntesis de hormonas tiroideas, ni a la capacidad del cuerpo para absorber lo que éste necesita para el funcionamiento adecuado de la tiroides. Así que en ese sentido, nada. Y acá también pregunta, ¿o problemas colaterales? Como cualquier fármaco, el metilfenidato puede tener problemas colaterales. Prefiero el concepto de efectos secundarios, ¿no?
que están adecuadamente documentados e incluso tienen una explicación psicobiológica, todos los que puede tener, y como bien vieron en el video sobre por qué una persona con TEA que toma metilfenidato le pueden pasar un conjunto de cosas que mencioné en dicho video, así podemos irlo ampliando a diferentes presentaciones y estructuras y variables entre sujetos, para explicar por qué suceden los efectos secundarios en unos sujetos y en otros no, por qué se tolera mejor o no. Muchas veces en Estados Unidos se apela mucho a estudios genéticos, pero nada reemplaza el conocimiento en psicopatología, porque no, la psiquiatría y la psicología siempre van a ser disciplinas clínicas, profundamente clínicas. Entonces ahí está la clave, ¿sí? Entonces, la irritabilidad posible que puede generar tiene una razón de ser y una explicación. No me alcanza la duración del reel para desarrollarlo, pero lo menciono y es para que lo tengan presente los posibles problemas colaterales que puede tener. La pérdida de apetito también. La boca seca también, aunque eso sí es algo más, entre comillas, orgánico que lo otro. Y podemos seguir avanzando en otros más, ¿sí? Pero en general son eso. Puede estar un poco de nerviosismo, un poco de insomnio. En unos sujetos algo de cambio de personalidad. ¿Sí? Y hay más, hay más. Pero es como cualquier fármaco. Y a mi criterio incluso, ¿sí? Tienen menor potencial adictivo que, por ejemplo, las benzos, ¿sí? Ahora, igualmente, nadie debe tomar metilfenidato creyendo que no se va a enganchar. Porque existen casos, pocos, muy pocos, e incluso paradójicamente en personas que tienen TDA, contribuye a que no desarrollen adicciones. Eso está también documentado científicamente, ¿no? Así que fíjense qué importante que es estudiar bien estos asuntos. Pero bueno, es para que lo tengan en consideración y un poco también lo traigo a la mesa este asunto, porque no hay ningún problema nunca con las benzos, pero con el metilfenidato sí. Me parecía justo hacer esa comparación, ¿sí? Se sospecha mucho de ellas. A veces se piensa en cardiopatías o problemas cardíacos cuando en realidad es una persona no tiene ningún antecedente cardiológico. Son fármacos relativamente seguros cuando se usan adecuadamente. No cuando pasan esas cosas raras que a veces veo, escucho, que me han preguntado mucho de la nariz, meterlo por la nariz, no. Siempre respetando como fue indicado. ¿Podrías hablar del metilfenidato del deporte? Tengo TDA diagnosticado hace un tiempo. No tomo Rubifen, sin embargo cada vez que lo tomé noté un rendimiento mucho más alto en el ámbito académico pero también deportivo. Por favor, nadie que esté escuchando esto vaya a doparse o a recurrir a metilfenidato sin tener un diagnóstico o una necesidad médica para tomarlo, porque se van a estar comprando un problema, en serio se los digo, ¿sí? Pero vamos a responder a esto. A ver, teniendo déficit atencional, más allá de todo lo que quieran renegar las personas que con algún que otro fundamento discuten de que no hay una única ruta biológica posible que explique como tal la existencia del déficit atencional, ¿sí? Más allá de todo ese debate, indudablemente, en eso que nosotros llamamos TDA, que nombramos como TDA, hay algo del orden de la concentración que está afectado y que no es solo concentración en tanto función ejecutiva, es concentración en tanto también función motriz. Entonces, indudablemente una persona que tiene algo que le está afectando la concentración y que con el metilfenidato encontró un tratamiento legítimo, sostenido en el tiempo, seguro a largo plazo, tolerable a largo plazo, como es en este caso cuando hay déficit atencional real el metilfenidato, va a notar que está menos torpe para un sinfín de tareas, incluido lo deportivo, porque el rendimiento deportivo, la activación muscular, también requiere concentración, ¿bien? Y no es extraño que cuando hay presente déficit atencional haya también algo de torpeza psicomotriz. No es extraño. Ahora, la torpeza psicomotriz puede obedecer un sinfín de fenómenos que no son el déficit atencional. Por eso se requiere una evaluación clínica muy cuidadosa y podría hablarles 3 horas de todos los matices que hay sobre lo que estamos diciendo. Sin embargo, sí, por supuesto, las personas que tengan déficit atencional y se expongan a metilfenidato van a notar mejorías sustanciales en su calidad de vida, en el ámbito deportivo, en el ámbito académico, en el ámbito laboral e incluso en el ámbito vincular. Es un antes y un después. Por eso, a mí me suena tan ridículo, pero tan ridículo, cuando hay personas que se ponen a discutir si existe el TDA o no, siendo que justamente es una de las condiciones cuyo tratamiento tiene las mayores tasas de efectividad. Esto no significa el 100% porque en realidad ningún tratamiento en psiquiatría tiene el 100% de efectividad, pero es ridículamente alta. Es más alta que para la depresión. Y fíjense que incluso
en algunos sectores del psicoanálisis o la psicología, que por supuesto no me representa, digo, porque yo voy al psicoanálisis, pero el psicoanálisis a mi entender se ocupa de otra cosa y no se tiene que meter con lo que no entiende, ¿sí? Y el déficit atencional es ciertamente algo que, de lo cual, y en general, la psicología cuando critica esto no lo comprende del todo bien, salvo algunas personas con formación en psicobiología real, que sí lo entienden, tienen que entender que meterse con el metilfenidato o cuestionar el asunto del déficit atencional es pegarse un tiro en el pie. Es una de las cosas menos debatibles. Sin embargo, tuve una seguidilla de preguntas sobre metilfenidato, así que vamos a contestarlas todas juntas, en una serie de videos. ¿El metilfenidato solo hace efecto si se tiene TDA? Yo no creo que tenga TDA, pero gracias al metilfenidato puedo estudiar. Bien, acá es importante delimitar que para estudiar en realidad no hace falta ningún fármaco, y si no tenés realmente déficit atencional, el quid de la cuestión va a pasar por otro lado. Ahora, si tenemos en cuenta las variables subyacentes que se requieren para emprender una actividad como estudiar, que tiene que ver con planificación, que tiene que ver con activar, que tiene que ver con inhibir distractores y una serie de funciones ejecutivas, es posible que un medicamento que aumenta funciones ejecutivas en personas con TDA de forma sustancial, en una que no lo tenga, algo note. Acá incluso alguien le contestó en el comentario y le dijo una explicación perfecta, que es que las personas sin trastorno de ansiedad generalizada, también si toman un clona, van a notar algo. El tema, sí, que acá está la justificación y pertinencia del cuerpo médico, el tema es que en el balance de riesgos y beneficios, ya, empieza a haber una inclinación a favor de los riesgos cuando no hay una justificación médica para tomar un fármaco. Yo estoy seguro que hay personas que si toman dosis relativamente altas de sertralina sin tener depresión, un buen número algo va a notar. Quizás no sea del todo positivo, pero algo va a notar. Con el tiempo, obviamente, ¿no? Vieron que tardan en hacer efecto. El asunto es que, bueno, pero ¿por qué lo harían? Me lo han preguntado incluso estudiantes, ¿no? Pero ¿por qué lo harían? Y acá entra en juego la problemática que se desprende, que es que, en el caso del metilfenidato, en primer lugar, vas a necesitar por lo general dosis más altas si no tenés TDA para que funcione. Dosis realmente altas. En segundo lugar, el efecto no se sostiene como en el TDA. Esto todo está comprobado en estudios científicos encima, es decir, hay bastantes de este tema. Y hay algo que es como una especie de dopaje para estudiar, del cual estoy anoticiado, incluso hay un documental en Netflix, creo que se llamaba Take Your Pills, pero hay varios, de personas que toman distintos psicofármacos. Me consta que hay personas que incluso toman clona para estudiar. Me consta que hay personas que toman metilfenidato para estudiar sin tener déficit atencional. Me han preguntado mucho sobre el modafinilo, más adelante lo abordaremos porque tiene un perfil de acción ciertamente único. Pero el asunto acá es que en realidad nada le gana a estudiar en sí mismo y el abordaje es diferente. Y vos, agregando un fármaco para una condición que realmente no tenés, en realidad te estás pudiendo comprar un problema. Porque vos vas a tener un rebote atencional hacia abajo cuando dejes de consumirlo, necesariamente. A diferencia de lo que ocurre en un déficit atencional real, que una persona con déficit atencional real estuvo tomando durante mucho tiempo tratamiento psicofarmacológico, y si lo deja, realmente no vuelve a un punto inferior al que estaba antes de empezar a tomar. Sin embargo, si vos no tenías déficit atencional y lo hiciste cuando lo de tolerancia, es decir, lo de resistencia, la tolerancia que se puede producir con el metilfenidato y la pérdida de respuesta terapéutica. En realidad, si vos la tomaste como corresponde y nunca subiste la dosis de más ni hiciste cosas raras, es muy raro desarrollar tolerancia al metilfenidato, al efecto terapéutico del metilfenidato. Es raro, por cómo está diseñado. Aún así, no es imposible que pase. Y hay 3 opciones posibles para hacer. La primera es rotar por otro psicofármaco, temporalmente. La segunda es cambiar de marca comercial, que eso también está documentado que funciona. La tercera es tomarse descansos y después volverlo a instalar de nuevo, o reevaluar diagnóstico. ¿Por qué te digo esto? Porque si rápidamente el metilfenidato deja de hacer efectos tipo en poco tiempo y no se trata de una taquifilaxia, es posible que no tengas TDA. Puede que sea otra cosa. Por ejemplo, un trastorno depresivo mayor. Y ahí es otro abordaje. ¿El metilfenidato actúa igual tomándolo esporádicamente o se necesita continuidad? ¿Es acumulativo su efecto o no? Bueno, habría que ver ahí a qué te referís con actúa igual o es acumulativo. Bien. Porque acá tenemos que tener en cuenta 2 cuestiones. Ciertamente el metilfenidato ejerce su acción de forma inmediata y la persona, tomándola en el momento, va a notar a la hora y media, si tiene déficit atencional, que algo está haciendo.
No es como otros grupos de psicofármacos, incluso varios indicados para el déficit atencional, como la atomoxetina o la viloxacina, que tardan en empezar a tener efectividad terapéutica palpable. El metilfenidato, si funciona en ese momento, funciona. Si no funcionó en ese momento, no funcionó el otro día que se tomó, y no funcionó el otro día que se tomó, no va a funcionar a las 3 semanas de estarlo tomando. Sin embargo, es cierto que para un déficit atencional real, ¿sí?, es necesario tomarlo todos los días para consolidar efectos acumulativos agregados sobre el bienestar, la planificación y ese impacto que le puede brindar a una persona con verdadero déficit atencional en su vida el tener una corteza prefrontal y un sistema nervioso en general funcionando adecuadamente, que se puede concentrar. Entonces, no es acumulativo su efecto por tomarlo todos los días de forma química directa, orgánica, por así decirlo, sino por el despliegue psicológico que habilita poder tener lapsos atencionales adecuados. La persona me dice, Natu, ¿no? Tiene trastorno del espectro autista y a la vez déficit atencional. Y el metilfenidato siente que mejora los síntomas atencionales, pero empeora su espectro autista, ¿no? Bueno, nosotros podríamos conceptualizar que en realidad las manifestaciones o el empeoramiento del TEA, ¿sí?, tienen que ver con dificultades en la sociabilidad, en la simbolización, en el despliegue de ese tipo de recursos, ¿no? Digamos, la sintomática pasa un poco por ahí, que no lo vamos a concebir psicopatológicamente. Es decir, también es una forma válida de existir en el mundo con los apoyos y cuidados necesarios. Aún así, es cierto que para poder socializar y circular socialmente, uno tiene que poder relajarse, uno tiene que poder desconcentrarse un poco. Y si vos tenés un trastorno del espectro autista que te adhiere a la literalidad de las cosas, el mundo simbólico tuyo es el mundo real de las cosas. Y al mismo tiempo, un fármaco que te aumenta la concentración, indudablemente te apega todavía más a las cosas. Estás como más enfocada, más concentrada, ¿no? Entonces, eso impide el despliegue de otro tipo de articulación social o vincular. En su caso, se podría haber considerado la elección de otro fármaco para abordar el déficit atencional que no empeore la sintomatología que ella refiere respecto a su TEA. Es más, las personas que abusan del metilfenidato, nadie debería abusar del metilfenidato, pero las personas que abusan del metilfenidato pasan a tener un poco una apariencia, no es real, pero es una apariencia un poco autística. Pueden empezar a tener un poco como de retraimiento, como de la cosa chica, ¿no?, enfocada. No es bueno eso tampoco, lógico. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para el TDA? El tratamiento más efectivo para el TDA es aquel que le funcione al paciente. En general hay un consenso respecto a ciertas moléculas, por lo cual se las denomina primera línea, es decir, fármacos o tratamientos de primera línea. ¿Por qué? Porque demostraron con mayor solidez y robustez alta eficacia clínica con relativamente pocos efectos secundarios en una población sumamente amplia de pacientes comparado a placebo. En ese grupo está el metilfenidato. Por otro lado, porque no son iguales, las anfetas o diferentes sales de anfetas, formuladas específicamente para tratar el déficit atencional, no son las anfetas que andan circulando en la calle, me parece importante aclararlo. Después está la atomoxetina, que ya no tiene nada que ver con las dos mencionadas anteriormente, porque aparte no es estimulante. Abajo tenemos la guanfacina, la clonidina, también está la viloxacina, y ya fuera de etiqueta, o sea, no son primera línea y encima no están oficialmente aprobados para déficit atencional, entra el bupropión, el modafinilo, el armodafinilo, pero también otros muchos tantos, yo te puedo nombrar por lo menos una docena, que es obvio que sirven para el TDA, pero no tanto como los que te mencioné anteriormente porque ya comprobaron su eficacia en estudios clínicos. Aún así, muchos pacientes se podrían beneficiar de tomar otros. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá me preguntan si hiciste algo similar al CPH4 de la película Lucy o al NZT. Es una pregunta que me he encontrado varias veces. Y la realidad es que si algo de esas características en la vida real funciona, porque hay compuestos o protocolos o procedimientos que realmente funcionan, no es inocuo, no es gratis, ¿sí? Hay papers que no sé si a día de hoy se seguirán consiguiendo porque eran los papers más recónditos que encontré en el fondo del internet, donde se habían instalado distintos dispositivos intracraneales buscando aumentar la inteligencia, y lo que se encontraba era que en
tareas de memoria de trabajo típicamente se logran resultados bastante extraordinarios, o sea, aumentos muy importantes, pero después en otras áreas como el control de la impulsividad, la sexualidad u otras cuestiones aparecían profundamente alteradas, incluyendo también mioclonías o convulsiones, no es broma. Les hablo de cada 60-70. Así que de llegar a aparecer un compuesto que funcione de esa manera o protocolo que funcione de esa manera, sepan que por defecto van a tener inflamación cerebral, más posibilidad de hemorragia, convulsiones y un montón de cuestiones. No va a aparecer un fármaco que sea inocuo y tenga todas esas propiedades. Además, la película Lucy tiene un montón de cuestiones que son muy graciosas a nivel científico, porque desde ya no es cierto que usamos solamente el 15% de nuestro cerebro, o ya ni me acuerdo qué porcentaje dice en la película Morgan Freeman. Después, la parte en la que a Scarlett Johansson se le rompe toda una bolsa de esa sustancia en el abdomen, creo que lo tenía. En la vida real, eso no te permitiría desarrollar ningún superpoder. Es más, la película tiene mucho más sentido si pensamos que en ese momento en realidad ella falleció y todo lo que sigue después es en un estado comatoso, visiones. Bueno, por ahí podría tener más sentido, pero obviamente que es imposible eso que menciona la película tal y como lo plantea. Por último, en general, la gente lo que puede hacer para aumentar su inteligencia son tres cosas o tres pilares básicos. En primer lugar, hacer terapia, si es que lo requiere, porque andar menos chiflado por la vida te hace ser menos torpe. En segundo lugar, vincularse con los demás, colaborar, prestarse a distintas cosas, a escuchar las opiniones del otro, a no ser termo ni plano, tiende a favorecer mucho, esto ya está comprobado por la psicología científica, Vygotsky y otros tantos, zona de desarrollo próximo, etcétera, 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 etcétera. Así que en cualquier caso, sepan que siendo tolerante, abierto y desinstalándose Twitter, también seguramente su inteligencia aumente, mucho más de lo que ustedes. Por último, en cuanto a fármacos similares, o sea, típicamente son psicoestimulantes los que andan dando vueltas, sepan que la inteligencia no es un constructo unidireccional, esto es, estimulando solo la región que estimula el psicoestimulante, no tenés como efecto agregado tener más inteligencia, sino probablemente efectos secundarios y algunas cuestiones erráticas, que voy a profundizar en otros videos. Acá tenemos otra pregunta para seminario entero de decenas de horas para abordar. ¿Hasta qué punto son semejantes estas pastillas, las del déficit de atención, a la coca? Escuché muchas veces que tienen similitud. Si mal no recuerdo, era, bueno, no importa el nombre de la marca comercial, Enzima, le estás haciendo publicidad al laboratorio. Pasa que me confunde mucho cuando lo tomaba ahora en un capítulo de las pastillas. Esa sátira es parte de la era dorada de los Simpsons y está muy bien orientada. Esto no significa que no haya que usarla nunca ni bajo ningún contexto, porque justamente siempre destaco que la prescripción, al ser un acto médico, siempre tiene incluido el balance entre riesgos y beneficios de algo. Ahora, ¿qué tan similar es a la coca? A uno le puede pasar que cuando lee el mecanismo de acción de ambos compuestos se puede confundir, porque dice, pero escuchame una cosa, la coca actúa sobre la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, y acá estoy viendo que actúa sobre la dopamina y la noradrenalina, me están dando lo mismo. No, es mucho más complejo que eso, porque la distribución sobre los tejidos es diferente, la cantidad de tiempo que permanece unido a su receptor es diferente, la forma en la que termina actuando sobre esos neurotransmisores también es diferente, entonces todo eso hace que en definitiva una sea apta para consumir de forma crónica y ser parte del tratamiento de varias afecciones como las que mencionás vos, y la otra esté prácticamente desterrada del campo médico desde hace casi 100 años. Entonces son diferencias a tener en consideración. Además, una tiene una enorme probabilidad de producir manía y la otra es casi nula la probabilidad de inducir manía. Entonces, ¿existen medicamentos fuera del metilfenidato y la atomoxetina en Argentina para el déficit atencional? Es muy poco frecuente que se usen otros. A veces se usa bupropión, a veces se usa modafinilo, a veces se usa modafinilo, pero también existe la guanfacina y la clonidina. No obstante, es algo poco conocido por los psiquiatras. Pensá que ya es raro que usen metilfenidato, lo cual me parece problemático. ¿Los medicamentos para el TDA dan algún tipo de abstinencia? La respuesta es que no en el sentido de las sustancias de abuso. De hecho, la mayoría no experimenta ningún síntoma de abstinencia al discontinuarlos. La enorme mayoría de personas con la enorme mayoría de fármacos. Con el único fármaco para el déficit atencional que se puede llegar a experimentar un poquito de síntomas de discontinuación es con la atomoxetina. Pero no. Son uno. Por eso a mí también, esto quería decirles, a mí siempre me pareció re ideológica que es la campaña contra el TDA y los medicamentos para el TDA, siendo que son fármacos bastante seguros, a comparación de otros que se usan y nadie dice nada. El año pasado se publicó un documento que para el ámbito de la ciencia y de la psiquiatría en Argentina es muy importante, que fue el primer consenso
para el manejo del déficit atencional en el adulto, algo que realmente venía haciendo falta. Y yo quería compartírselos y comentárselos, ¿sí? Pero al momento de empezar a pensar en el video, me di cuenta que creo que primero iba a ser importante trabajar sobre una serie de cuestiones para, por un lado, el público que consume mi contenido pueda comprender ciertas cuestiones que a menudo no son adecuadamente explicitadas. Porque esto a veces llega a pasar en entornos formativos que no se explicitan y que se generan confusiones. Bien. Dentro del campo científico existen y convergen, de hecho, paradigmas, conjuntos de ideas, vamos a decirlo así, sobre los asuntos que son diferentes. Son diferentes en cuanto a la causalidad que piensan y al curso o evolución que esto tiene. Es decir, la causa y efecto está pensado de una forma diferente en los paradigmas, ¿no? Y hay dos que es muy importante delimitar, que es, por un lado, el paradigma de las estructuras psicopatológicas. Eso, para mí, hace un trabajo psicopatológico serio, ciertamente, muy importante al momento de empezar la clínica, y que contempla que no existe como tal la enfermedad mental, sino que en todo caso lo que existe es un sujeto con una estructura que tiene una evolución relativamente estable a lo largo del tiempo y que lo que le sucede a ese sujeto se encuentra dentro de un continuum de cuestiones que hacen una estructura específica que está mediada por la relación a la ley, al deseo, a la castración, como la atravesó y otro tipo de cuestiones constitutivas justamente, ¿sí? Si se recorta el psicoanálisis inglés, también se va a hacer mucho hincapié en las relaciones tempranas y cómo eso impactó en cómo ese sujeto se armó su cabeza. Esto es la forma en la cual el sujeto estructura la experiencia que vive, o sea, su propia estructura psicológica es la que le permite también estructurar la experiencia y lo que va viviendo en la vida, ¿no? Eso es de donde estaba parado a menudo el psicoanálisis, y el psicoanálisis no hace como tal un diagnóstico tipo DSM o categorial. En el diagnóstico en psicoanálisis a menudo se recorta a 3 estructuras, aunque, si me lo permiten, se pueden llegar a pensar hasta 5. Las clásicas: neurosis, psicosis y perversión. Esos son los tres posibles diagnósticos a hacer. Se podría considerar también el autismo como una cuarta estructura, y para aquel que ejerza una práctica más heterodoxa estaría la estructura border, ¿sí? Que podría llegar a entrar dentro del campo de las estructuras psicopatológicas y de ciertas corrientes psicoanalíticas como dentro de la psicosis. Por supuesto que esto no es lo mismo que esquizofrenia, nada que ver. Vamos a ir por partes. Entonces, tenemos ahí en el campo de las estructuras psicopatológicas una forma de pensar los fenómenos. Y por el otro lado, tenemos el paradigma de las enfermedades mentales. Ahí se piensa en una causalidad más determinada, ¿sí? Se piensa, por ejemplo, más en causa genética, biológica, se piensa en comorbilidad, se piensa en trastornos, se piensa en categoría, y en general es donde uno podría ubicar el DSM. Ahora, también sería recontra injusto decir que el DSM es el sinónimo de paradigma de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque dentro de personas que trabajan en el ámbito de la psicobiología y de la neurobiología, hay críticas al DSM. Tampoco es que todos los que son neurocientíficos se comen los versos, ¿sí? Hay muchos paracaidistas, hay mucha gente que hace las cosas mal ahí, y entre ellos el DSM es el resultado de eso. Entonces, y de la misma forma, del otro lado, fíjense que hay divergencias en cuanto a considerar el orden en un lugar o en otro y lo que eso implica. Tampoco es todo homogéneo hacia el interior de los paradigmas, por supuesto que no. De hecho, entran en tensión, tienen conflictos, y eso, en todo caso, lo que puede hacer es enriquecer la disciplina siempre y cuando quede por fuera el ego profesional y cuestiones de a ver quién tiene razón. Porque si para producir conocimiento nos vamos a parar desde el lugar de que sabemos todo, bueno, ahí se dejó de producir conocimiento y se está hablando desde el ego, y eso a mí no me interesa. Habiendo dicho esto y habiendo circunscrito esto, lo que yo detecto que pasa es que se habla desde un paradigma para criticar al otro sin en ningún momento decir por qué estás criticando al otro. Entonces, yo de acá creo que se origina la mayoría de los malentendidos con respecto al déficit atencional. Porque claro, déficit atencional no es una estructura psicopatológica. Nadie tiene estructura de déficit atencional, así como tampoco existe una estructura toxicómana. Ahora, ¿acaso hay algún psicoanalista que niegue que exista el fenómeno de la toxicomanía? Entonces, si nadie niega que existe el fenómeno de la toxicomanía, tampoco se puede negar que existe el fenómeno del déficit atencional. ¿Bien? Yo, de hecho, me atrevo a hacer distintas articulaciones, a veces un poco temerarias, que me las permito dudar, no es que las pienso como una verdad absoluta, todo lo contrario. Lo someto a revisión, pero pienso y digo, ok, quizás
La esfera de la afectividad, cuando hay algo distorsionado en la afectividad, tiene diferentes presentaciones, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la psicosis se puede presentar como una psicosis maníaco-depresiva. Pero en una neurosis se puede presentar de otra manera, ¿no? Y así podríamos ir más una depresión unipolar, entre comillas, por favor, porque depresión unipolar no es una categoría del paradigma de las estructuras psicopatológicas, es del otro lado. Pero digo, hacer un esfuerzo particular y por tener un lenguaje común no me parece ilógico. Y quizás con el déficit atencional también se puede hacer un razonamiento semejante, sin, por favor, que esto obture la clínica, sino justamente poder integrar y pensar desde diferentes lugares, haciendo las delimitaciones pertinentes, pero también teniendo los encuentros necesarios, por el trabajo en interdisciplina y por el tema confusional que hay al respecto. Porque las personas escuchan a alguien hablar y ¿qué saben lo que es Adler, Bloiler? ¿Qué saben lo que es Clerenbot? O sea, no saben eso, ni las diferencias entre el SM y lo otro. Entonces, mucha gente está hablando desde un lugar y es muy difícil para las personas, incluso a veces lo detecto para profesionales, porque gente del campo de la neurología que por ahí trabaja con déficit atencional, capaz que ni sabe lo de las estructuras psicopatológicas. Bien, entonces, por eso también hago este video. De la misma forma y particular, el déficit atencional, como hice con la distorsión en la esfera afectiva, vamos a pensar en el tema de la distorsión, por así decirlo, ¿ok? En la esfera atencional. Y podríamos llegar a pensar, por supuesto esto a revisión, y nadie vaya a pensar que esto es la verdad absoluta, ni mucho menos porque ni yo lo pienso así. Pero digo, bueno, quizás si vamos a pensar en un fenómeno transestructural como la toxicomanía, que la toxicomanía lo pensamos como un fenómeno transestructural, bueno, el déficit atencional también podríamos pensarlo así. Entonces, un TDA de los puros, de los hiperkinéticos, quizás pueda tener que ver con la presentación del déficit atencional en una estructura psicótica. Cuando hay mucha desorganización, hay mucha hiperactividad. Después podríamos pensar en la estructura border, si es que queremos en la estructura border, si no, tendría que entrar en psicosis, pero hagamos de cuenta que sí, que la estructura border está bien delimitada, yo siempre pongo entre signo de pregunta. Entonces, en el caso de la estructura border, lo que va a predominar es la impulsividad. ¿Sí? Y en el caso de la neurosis, lo que va a predominar es la inatención. Entonces, vos como que ahí ya podés de alguna forma empezar a considerar respecto a todos los subtipos y clasificaciones y variaciones ridículas que se hacen en el campo del DSM, del déficit atencional, puedes pensarlo con una historia psicopatológica más o menos rigurosa, ¿sí? O que no deje de lado, que no obture el fenómeno. Porque acá también entra otra cuestión. Yo he escuchado, me he tomado el trabajo de ver cómo se piensa justamente desde el paradigma de las estructuras psicopatológicas y desde el psicoanálisis el tema del déficit atencional. Y pasa algo muy curioso porque aparte con el déficit atencional el psicoanálisis queda alineado con el conductismo, porque hay un montón de conductistas que piensan lo mismo del déficit atencional, porque critican al modelo de enfermedad mental, critican al modelo biomédico, y las críticas son prácticamente las mismas, lo cual lo deja a psicoanálisis en un lugar muy incómodo realmente, y creo que esos lugares comunes, o sea, si uno, por decir algo, termina quedando al lado de otro que no debería estar quedando, al menos esto le debería suscitar algún tipo de reflexión. Entonces, pasa que a veces psicoanalistas piden, y conductistas también, piden pruebas genéticas que determinen la existencia del TDA. Y lo critican como concepto y tiran esa. ¿Bien? A ver, ¿qué saben de genética para pedir pruebas genéticas? ¿Acaso piden pruebas genéticas también para determinar si una persona tiene insuficiencia cardíaca? ¿Piden pruebas genéticas para determinar si una persona tiene neurosis histérica? Ah, no, cierto. Porque estamos hablando del paradigma de las estructuras psicopatológicas. Perfecto, entonces sigamos hablando del paradigma de las estructuras psicopatológicas y no empecemos a usar lenguaje de otro paradigma. Porque te van a ganar. Es como invadir la Unión Soviética. O Rusia. Le pasó a Napoleón, le pasó a Alemania. Dejemos de invadir la Unión Soviética, por favor. Así que dejemos de meternos con el déficit atencional. Queremos, insisto, agarrar y destruir a esa cosa del DSM. Bueno, trastorno negativista desafiante, hay como 900 diagnósticos para desterrar de ahí. Soy el primero en la fila con ustedes, el primero. Entonces, dejemos de pedir pruebas genéticas porque imagínense, por favor, hagamos el ejercicio de esta. Imagínense un médico neurólogo diciendo, no, la neurosis histérica, eso fue inventado por la Big Psicoanalítica, en lugar de Big Pharma, Big Psicoanalítica. Siglo XIX siglo XX se pusieron a atender a personas que estaban padeciendo y en lugar de tener en cuenta las condiciones biológicas y aplicar pruebas psicométricas,
agarraban pruebas de malestar que eran fruto de una época donde había mucho machismo y un montón de cuestiones y explotación laboral y exposición a metales pesados, y de eso hicieron toda una clínica y se llenaron de plata. Imagínense decir eso, porque yo veo jornales psicoanalistas que empiezan a hablar de cuánta plata recibió cada psiquiatra que escribió sobre TDA y tratando de probar algo. ¿Qué prueba eso? ¿Qué prueba eso? Es sucio, es jugar sucio. También hay una que la he escuchado un montón, que es que el creador del TDA dijo que no existía el TDA. Revisen bien la fuente porque no dijo eso. Bien, entonces, ya dejemos de hablar desde ese lugar, porque además, acá está otra cuestión, ¿no? Yo no me considero de ninguna manera un conocedor de la obra de Lacan. Primero porque no lo voy a hacer nunca, por más que la estudie 10 veces más de lo que estudié psicobiología. Pero porque también tengo que ser sincero, que estudié muchísimas menos horas de Lacan que de psicobiología. Se notará por cómo pienso los fenómenos. Bien, ahora, a mi escaso y muy breve entender de Lacan, muy pobre seguramente, este hombre no decía que la ética del analista era señalar y desmentir a las farmacéuticas, ni señalar y desmentir los discursos del amo, ni señalar ni desmentir, ¿no? Porque hasta me cuesta pensar cómo es compatible la idea de habilitarle al sujeto un significante y ponerlo a trabajar en el espacio analítico y decirle, decirle, no, eso que vos me estás diciendo no existe, los psiquiatras malos, farmacéuticas malas. Me cuesta, la verdad, pensar así. Porque, ¿acaso el psicoanalista tiene el lugar de la verdad? ¿Cuánto sabe, aparte, ¿no? ¿Cuánto sabe de psicobiología esa persona que está enunciando eso? ¿Qué sabe del cíngulo, de los núcleos del tálamo, del pulvinar y de otras regiones del sistema nervioso? ¿Qué sabe para decir eso? Justamente, lo que hace bueno al psicoanálisis es cuando no sabe. Cuando no sabe. Porque no sabe. Por eso trabaja y puede funcionar y habilitar efectivamente el deseo en los sujetos. Y la posibilidad de que se responsabilicen de las cuestiones que le pasan. La responsabilización de los sujetos no pasa por decirle, no tenés eso es un invento de las farmacéuticas. Eso queda fuera o se discutirá en un ámbito académico, no con los pacientes. Después acá hay otra cuestión que detecto, que es, ¿no? Se la agarran con el déficit atencional, se la agarran con los medicamentos para el déficit atencional, lo cual, insisto, es invadir la Unión Soviética y probablemente China juntos, ya ahí. Pero, esta cuestión de tener algo muy ideológico, evidentemente, con el déficit atencional, pero no tener nada con las benzodiazepinas. Y esto es algo que detecto incluso hasta en psiquiatras, que les tiembla mucho menos el pulso al momento de dar una benzodiazepina que dar un medicamento para el déficit atencional. No son análogos, no son equivalentes, tienen la misma indicación, ni la misma pertinencia, ni la misma prevalencia. ¿Sí? Pero, dentro del paradigma mismo que se supone que es el de los psiquiatras, y respeto a quienes no trabajen desde ahí, por supuesto, de hecho lo celebro, a ver, si vamos a pensar desde el paradigma donde se habla de comorbilidad y de un montón de cuestiones, bueno, por ahí si el sujeto persiste con un montón de sintomatología, habiendo estado expuesto a benzodiazepinas, a atípicos, y sabrán a lo que me estoy refiriendo, a antidepresivos, a estabilizar el estado de ánimo, va al cote, no anda bien, y el sujeto todavía tiene impulsividad, inestabilidad, bueno, por ahí probar darle una medicación para el déficit atencional antes aparte, ¿no? De hacerlo pasar por todo el vademecum clásico. Y aparte, insisto, uno compara los riesgos de la medicación para el TDA versus las benzos. Si la benzo la vas a indicar a largo plazo, bueno, tenés que saber que probablemente tengas un perfil de seguridad peor que un medicamento para el TDA, obviamente siempre bien indicado, ¿sí? Siempre bien indicado, pero son mucho más fáciles de discontinuar. A ver, nadie va a tener un rebote convulsivo por discontinuar un medicamento para el déficit atencional. Nadie desarrolla insomnio crónico por tomar medicación para el déficit atencional. Entonces, ¿por qué la benzo sea tan fácil? Por lo menos es para pensar. Pero no solo para pensar dentro del campo del paradigma de las enfermedades mentales, también para pensar dentro del campo de la estructura psicopatológica, que se la está agarrando con la pura indicación para el TDA, no se la está agarrando con cosas que son mucho más aberrantes desde un punto de vista medicalizador y todo y de subjetivante y todo lo que se señala y se dice. No hay nada que se me ocurra aparte para pensar más, ya que, como bien poco entiendo de lo que dijo Lacan, el tema de la posición del muerto y no andan tomando posiciones medias así partidarias e ideológicas, encima se toma una posición partidaria contra algo que a comparación de un abenzo es la antítesis de la subjetividad. Un abenzo es la antítesis de la subjetividad cuando el sujeto
está o medicalizado con eso o se lo sostiene como único mecanismo estabilizador. Porque es que ni siquiera son estabilizadores. Sirven en fases agudas después. Termina siendo bastante incierto por el curso que tiende a tener eso y las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, vamos. ¿Sí? Espero que con esto ya podamos empezar a pensar de otra forma distintas cuestiones. Después, en línea con lo que venía diciendo de no obturar los significantes que trae el sujeto para espiar una clínica, desde lo muy poquito que sé, insisto, yo no me hagan caso a mí. Creo que les quería leer de Maleval, porque el psicoanálisis tiene muy mala prensa entre las personas que se identifican neurodivergentes. Tiene muy mala prensa. Y para mí es una pena. Pero hay algo. O sea, yo no creo que sea todo sistema capitalista y todo lo que hace que digamos, la contemporaneidad y los sujetos, que hace que el psicoanálisis haya también terminado teniendo ese lugar. Porque eso es también no responsabilizarse. Y creo que, en todo caso, hay que pensar más allá del entorno y los fenómenos, pensar qué se puede haber hecho mal el psicoanálisis para terminar ocupando cierto lugar con respecto al campo de los saberes, que, insisto, el psicoanálisis para mí es totalmente válido como parte del campo de saber de cualquier profesional de salud mental. El tema es que hay que tener las consideraciones que, por ejemplo, vengo mencionando yo para poder trabajar bien. Porque si no, estás realmente dañando a las personas. Fíjense lo que dice Maleval con respecto a la estructura autística. A la estructura autística, ¿sí? Fíjense. Recuerden que dentro del campo de las neurodivergencias se reconoce la posibilidad de que alguien no esté enfermo o trastornado por ser autista. O tener trastorno del espectro autista, como lo quiera llamar, no importa. ¿No? Había visto el video de un chico que decía, yo no padezco autismo. Lo tengo. Bien, entonces, fíjense lo que dice Maleval, un psicoanalista, La estructura autística se funda esencialmente en una defensa contra el deseo del otro, que es operado mediante la construcción del borde y que se añade al congelamiento del S1. Todas cuestiones técnicas psicoanalíticas, ¿bien? Pero, fíjense que en un momento porque habla de la angustia, de la forma en que se presenta. Porque la angustia también es otro fenómeno transestructural, recordemos, como vengo pensando yo la toxicomanía y como agregué yo también el déficit atencional. Bueno, la angustia también se piensa como un fenómeno transestructural y tiene una presentación muy particular en la estructura autística, ¿bien? Y se habla de un montón de cuestiones de las que el autista se protege y dice, entonces, la tesis que propongo es aprender al sujeto autista como un sujeto creativo. Fíjense qué bello, qué lindo, qué cuestión psicopatológicamente rigurosa, porque hay un montón de cuestiones técnicas que no voy a desarrollar porque no van al caso, pero, un sujeto creativo. Y esto está mucho menos visibilizado que psicoanalistas negando que existe el sol. ¿Qué sentido tiene la discusión sobre si existe el TDA o no? Es como discutir si existe la neurosis histérica. Por favor. Bien, entonces vamos a dejar de discutir eso y vamos a pasar a otra cosa. Insisto, quedaste al lado de los conductistas. Me escribieron bastantes que se identifican como conductistas, se autoperciben conductistas, diciéndome, no, la atención se entrena, que con intervenciones, porque también están en contra de los medicamentos. A mí no me importa qué le genera ingreso a cada uno. A mí lo que me importa es que las personas estén bien. Como me importa que las personas estén bien, no me peleo con nadie, ni creo que tener una verdad superior por sobre las otras. Pues no me interesa ni el ego, ni tener razón, ni la guita. Entonces, como no me interesa ninguna de esas cosas, lo que intento pensar es todo lo que puede funcionar. Entonces, van a haber intervenciones a nivel conductual que van a ser espectaculares para el TDA. Van a haber intervenciones psicoanalíticas que son espectaculares también para el TDA. Siempre y cuando se tengan en consideración las reservas que el propio Lacan nos dijo que había que tener al momento de laburar. Miren, ¿no? Y después, por supuesto, la psiquiatría, con lo que puede hacer respecto a las presentaciones en salud mental. Con lo que puede hacer. Habiendo dicho todo esto, también les quería traer otra cuestión que me pareció espectacular, ¿sí? De Freud. Sobre atención, en el texto, formulaciones sobre los dos principios del acaecer o del suceder psíquico, según la traducción que tengan, un texto de 1911. Él dice que, se los voy a leer todo. Dice, en la página 5. Al aumentar la importancia de la realidad externa, cobró relieve también la de los órganos sensoriales dirigidos a ese mundo exterior. Claro, si los órganos sensoriales son importantes, mi querido Freud, muy bien. Estamos del mismo lado. ¿Recuerdan cuando Lacan decía hay que volver a leer a Freud? Lo estamos leyendo en este momento. Bien. Y el de la conciencia, vinculada a los mismos que, además de las cualidades del placer, hubo de comenzar a aprender ahora las cualidades sensoriales. Se constituyó entonces una función específica, la atención,
cuya tarea consistiría en explorar periódicamente el mundo exterior para que los datos, habla de datos, provenientes o sacados del mismo, eran ya conocidos antes de que surgiera una necesidad interior implazable. Precisamente era para contrastarlos como realmente necesario para una satisfacción efectiva de la misma. De alguna manera lo que está diciendo él, como está traducido del alemán, lo que está diciendo él es que la atención cumple la función de revisar si se ajusta a lo que sensorialmente fue percibido antes, lo que se está percibiendo en ese momento. Y hoy, desde la psicobiología, nosotros hablamos de la atención como la puerta de entrada a todo procesamiento de la información. O sea que Freud, cuando dice algo que es verdad, después se corrobora psicobiológicamente, porque es verdad. ¿Sí? Es sencillamente verdad. Entonces, dejemos de enojarnos, dejemos de adoptar posturas que hasta parecen infantiles por momentos, y empecemos a argumentar y a pensar en lo que definitivamente es importante, que es que las personas puedan estar bien y dejar de discutir cosas que son realmente triviales. Ahora, voy a pasar entonces efectivamente a hacerles el comentario del primer consenso argentino sobre el manejo de déficit de atención por hiperactividad en la adultez. Les voy a leer el resumen. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha sido tradicionalmente concebido como una condición privativa de la infancia. Grave error. Esto está muy bien lo que dice el texto, ¿no? Pero incluso dentro del ámbito del psicoanálisis, cuando se critica, o del conútimo, cuando se critica al TDA, se habla de infancia, se sigue pensando en infancia y medicalización de la infancia. Dejemos de hablar con medicalización de las infancias, por favor, que aparte encima para Argentina aplica más bien poco, porque la medicalización de las infancias no sucede típicamente con medicamentos para el TDA. No sucede. Sucede con otros fármacos. En Argentina los medicamentos para el TDA son carísimos, están restringidos, son muy difíciles de conseguir. La mayoría de psiquiatras ni siquiera tienen el recetario necesario para prescribir metilfenidato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien. Sin embargo, una creciente evidencia sugiere que el déficit atencional persiste en la edad adulta. Eso sí, persiste 2/3. 1/3 de los diagnósticos de TDA en la infancia no persisten en la edad adulta, lo cual debería ser considerado por cualquier profesional, porque un diagnóstico en la infancia se escribe con lápiz, no con lapicera. Bien. El otro día me había salido un video de una persona que hablaba de que niño psicópata. Niño psicópata. ¿Cómo niño psicópata? Un niño que ya lo podés diagnosticar así, que aparte no es un diagnóstico clínico, la psicopatía. Bien, pero fíjense que al momento de pensarlo como trastorno del neurodesarrollo, acá también aparecen problemillas. Porque fíjense que en el DSM se considera trastorno del neurodesarrollo. Y es un trastorno del desarrollo que cede en 1/3 de los casos. Y si hay intervenciones efectivas desde la primera infancia, que pueden llegar a incluir medicamentos, la prevalencia es menor. De hecho, está claramente documentado y trazado. ¿Piden evidencia? La tienen. Está claramente documentado y trazado que cuando no se interviene y sigue pasando el tiempo, después la evolución en la adultez es mucho más común y frecuente. Entonces, si es mucho más común y frecuente en la adultez, es porque no se trató antes. Y esto obedece a cuestiones que tienen que ver con la neuroplasticidad y otras cuestiones que establece la psicobiología. El TDA en adultos ha sido considerablemente subestimado y subdiagnosticado, lo que resultó en una carga sustancial tanto para los individuos afectados como para su entorno familiar y social. Este documento, que les estoy leyendo, es parte de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y se consultó a un montón de profesionales que están en el ámbito de la Favaloro, INECO y otros tantos lugares y organismos para elaborar y confeccionar este documento de síntesis con respecto al abordaje del TDA. El texto empieza haciendo una introducción, que es lo que yo ya trabajé en el video sobre si el déficit atencional existe. Ellos acá se toman el trabajo de hacer el recorrido histórico y explicarlo con sus respectivas apreciaciones que son diferentes a las mías, pero la historia del TDA está ahí. En una parte hablan de epidemiología del déficit atencional. Esto es un intento por hacer parte del saber médico el asunto del TDA, y recuerden que desde el paradigma de las enfermedades mentales esto es viable, así que, porque en psicoanálisis no se habla de prevalencia de la neurosis, no se habla así, ¿sí? Los diagnósticos solo se verifican en un vínculo transferencial. Si bien el documento habla de el déficit atencional en la adultez, le da mucha importancia a la entrevista a cuidadores o familiares, con lo cual yo tendría mi respectiva cautela, pero lo plantean acá como algo a tener en consideración universalmente. Habrá que ver después cómo se ajusta eso para el ejercicio de la clínica de cada uno. Las pruebas, lo dice acá el texto en la página 63, las pruebas psicopedagógicas y neuropsicológicas no son imprescindibles para diagnosticar déficit atencional, pero se recomienda si la historia clínica del paciente sugiere una baja capacidad cognitiva general o un rendimiento inferior en lectoescritura o matemáticas en comparación con su capacidad intelectual. O sea que
tiene una indicación bastante más delimitada y específica según estos profesionales que insisto. Ustedes pueden revisar el currículum de cada uno porque está publicado. Además, al final del documento también está publicado, porque todos los documentos científicos tienen que tener esto, a diferencia de los que dicen que la ayahuasca cura a todo el mundo por igual o los hongos, al final de cada documento científico tiene que haber un apartado de conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, figura todos los lugares que pueden haber recibido plata cualquiera de los que está ahí. Y figuran varias farmacéuticas. El asunto es que a veces se puede tratar de pensar esto, ¿no? Se puede tratar de pensar, entonces están escribiendo esto porque quieren beneficiar a las farmacéuticas. A las farmacéuticas les da muchísimo dinero que se siga negando que existe el TDA y no medicarlo, Le da muchísima plata. Porque si después terminás con un avenzo, ellos van a estar más que felices. En Argentina, por ejemplo, hay pocos laboratorios aparte que laburen medicación para el TDA. Así que, al momento de hablar, hay que tener por lo menos consideraciones particulares al respecto de cómo se presenta en la realidad nuestra cierto fenómeno, porque a veces replicamos discursos, lo importamos sin hacer ninguna manufactura ni procesamiento de nada, lo importamos como si estuviéramos en plena Europa, y no estamos ni en Europa ni estamos en Estados Unidos. Lo celebro eso, pero dejemos de hablar como si estuviéramos ahí, porque no es el caso de Argentina. En Argentina hay muy pocos laboratorios dedicados a fabricar medicación para el TDA, a comparación de benzos, por ejemplo. Se habla de un apartado de comorbilidad, bien, se dice algo que ya es bien sabido por todos, los adolescentes mayores con déficit atencional también deben ser evaluados por trastornos relacionados con el uso de sustancias, ya que, por su condición, presentan un mayor riesgo de abuso de alcohol, tabaco y otras sustancias, particularmente coca, anfetas, o ya en la adultez temprana de María, para tratar de bajar un poco la hiperactividad o cuestión que se presenta a nivel del pensamiento. Genética del TDA, tiene un apartado de genética del TDA, no se los pienso leer, los que quieran y pidan evidencia genética del TDA la tienen ahí, porque es todo un apartado larguísimo de genes que no va a ningún lado. Después está el apartado de neurobiología del TDA, lo podrían repasar realmente, muchos que dicen que piden marcadores específicos, bien. Por supuesto que está la red cognitivo-ejecutiva, o la red ejecutiva, siempre la vamos a tener en consideración, corteza prefrontal dorsolateral, corteza parietal y la función, la memoria ejecutiva, la memoria de trabajo, la atención selectiva y sostenida, que es muy importante, porque a veces se evalúa con pruebas que no miden atención sostenida, déficit atencional. Vos tenés que medir atención sostenida, vos no tenés que medir la capacidad del sujeto de migrar de foco atencional o de resolver actividades en un breve escaso espacio de tiempo. Porque muchas técnicas son pruebas breves y que van variando. Y eso aún no te permite evaluar TDA. El TDA lo tenés que evaluar con atención sostenida. Entre otras cuestiones igual. Para un perfil cognitivo está bien tener en cuenta todo, pero tenés que darle especial atención a eso. Por la vía cognitivo-ejecutiva o vía mesocortical. Y otras cuestiones más, que incluyen también la red por defecto, bla, 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 que ellos lo recortan acá, muy bien, gente de la Favaloro hicieron muy bien su trabajo. Bien. Y de la Asociación de Argentina de Psiquiatría Biológica. También hay gente de APSA. Yo participo en muchas actividades de APSA como espectador, porque la verdad que daban actividades virtuales por la mañana los sábados, gratis y abiertas, y eran espectaculares. La gente que hablaba ahí, lo que sabía. Entonces, cuadro clínico del TDA. Dificultad para mantener la atención. A menudo los niños con TDA tienen dificultades para enfocarse en tareas que demandan concentración prolongada, tal cual. Pueden distraerse fácilmente por estímulos externos o tener dificultades para filtrar la información relevante y la irrelevante. Recordemos que para nosotros, por ejemplo, es importante que un niño juegue, porque un niño que puede jugar es un niño con salud. Y un niño con escasa atención puede ver comprometido su capacidad de jugar. Mucho cuidado con eso también, También hay otra cuestión que quiero dejar bien clara en este video. Lo quiero dejar bien claro. Que es que no toda dificultad para mantener la atención es TDA. Por favor, por favor. Eso puede ser parte de una depresión y puede ser parte de otro conjunto de presentaciones que no son TDA. Eso quiero dejarlo claro, por favor. Hiperactividad, impulsividad, problemas de organización y manejo del tiempo, dificultades en la autorregulación emocional. Y se habla, por ejemplo, de bajo rendimiento académico. Yo ese criterio lo eliminaría. Sí, o sea, yo en eso no estoy de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que ellos citan otros autores, por supuesto, porque es parte de su trabajo como investigadores, citar otros autores, y se están pronunciando a favor de eso. Yo eliminaría bajo rendimiento académico como criterio de diagnóstico del TDA. Absolutamente. De hecho, probablemente, si me dejaran escribir el DSM-6, lo cambiaría todos los criterios que usan actualmente. Pero bueno. Bueno, ¿qué hay que revisar a nivel de salud física? ¿Qué esquemas farmacológicos se pueden considerar? Primera, segunda y tercera línea de tratamientos. Podrían haber agregado igual más líneas de tratamiento, pero está bien.
primera, segunda y tercera línea de tratamientos. Podrían haber agregado igual más líneas de tratamiento, pero está bien, está bien. Se basan en lo que está estrictamente documentado y no en cosas off-label. Está muy bien. Para una evaluación psiquiátrica efectiva es fundamental incluir preguntas específicas con el fin de detectar la presencia de déficit atencional. Gracias. Consenso argentino de déficit atencional. Bueno, la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial, coincido. La neurobiología del déficit atencional es multifacética e implica la interacción compleja de diversos neurotransmisores, estructuras cerebrales y redes neuronales. Y acá también hay que incluir, por favor, al entorno. Acá va Winnicott con ambiente facilitador también, y otras cuestiones para tener en consideración. Le voy a leer una entrevista que le hicieron a José Ramón Ubieto, un psicoanalista, que es parte del campo freudiano allá en España, y dice, el tiempo hiperactivo, hablando del TDA obviamente, ¿no? El tiempo problematizando esa categoría, por supuesto, pero dando un pie que puede ser interesante para que reflexionemos juntos. El tiempo hiperactivo anula el tiempo para comprender y con él la creación y el pensamiento. Cada día se diagnostican en España más casos de lo que se ha venido a llamar TDA. En las aulas de primaria un porcentaje elevado de alumnos es medicado debido a esa y otras etiquetas diagnósticas. ¿Pero qué hay detrás de ese acrónimo? ¿Existen evidencias científicas o genéticas que permitan diagnosticar el TDA? Bueno, acá ya empezamos a detectar cositas de las que dije que no hay que hacer. Por favor. ¿Por qué ahora algunos de los creadores del término de hiperactividad admiten que se trata de una enfermedad ficticia o que ha habido un exceso de diagnóstico? Mirá cómo me las juntás a las dos. En realidad, lo que dijo es lo de exceso de diagnóstico, no que es una enfermedad ficticia exactamente. Les quiero leer una parte de la entrevista, porque hay un montón de cosas que dice que no estoy de acuerdo, pero de eso se trata también la vida, no es que yo tenga razón y él no, todo lo contrario. Podríamos juntarnos a hablar y conversar y ver qué puntos de encuentro hay entre nosotros y de no encuentro y ver cómo se puede hacer puente ahí, ¿sí? O cómo estamos pensando en las cosas. Dice, le preguntan a él, la medicación se presenta cada vez más de manera cronificada. ¿Se puede hacer un buen uso de la medicalización de la infancia? Ojo con el término ahí, medicalización. Bueno, el que le pregunta tiene un sesgo también. Y él contesta. Fíjense, le preguntaron si se puede hacer un buen uso de la medicalización, Le preguntaron si se puede hacer un buen uso de la medicalización. Sí, dice, en realidad la etiqueta diagnóstica hay que tomarla también como un instrumento. Freud tenía una clínica. La clínica estructural de Freud es una clínica de la clasificación también. Neurosis, psicosis y perversión. Hay que entender que la clasificación diagnóstica, la medicación, la red de atención, son todo ese instrumental que tenemos y al cual no debemos renunciar ni tampoco desdecirnos demasiado. La estrategia que nos conviene, más bien, sería como descompletar esas fórmulas para que no absorban al sujeto dentro de ellas. Muy bien, ¿entendiste cómo funciona el psicoanálisis? Gracias. Y lo estás poniendo en palabras, ¿no? Al menos no soy el único que piensa así, por favor. Bien. Están viendo mi reacción en vivo de la entrevista. La medicación en la infancia o en la adulta no es un problema en sí mismo. En muchas ocasiones, solo la medicación permite a un niño poder mantener una conversación con un profesional, un psicoanalista o un psicólogo, y por lo tanto es una herramienta que podemos utilizar. El problema es cuando perdemos de vista cuál es la finalidad del uso de esta medicación, y cuando ésta se convierte en un fin en sí mismo. Muy bien, porque las medicaciones no son un fin en sí mismo, ni son tampoco, cuando me preguntan, ¿para qué? Cuando me preguntan, ¿podés hablar de la lurasidona? ¿Para qué querés que hable de la lurasidona? Decime por favor, o de la cenapina. Decime para qué querés que hable. ¿No? Porque hablar de lurasidona o de la cenapina no es hablar de trastorno bipolar. No es hablar de esquizofrenia. Es hablar de lurasidona o de acenapina o de lo que sea. La medicación es imprescindible. Y que no perdamos de vista lo más importante, que es la subjetividad. La medicación es imprescindible en muchos casos. Y también tiene sus funciones en los niños hiperactivos. En cualquier caso, un buen uso de la medicación implica saber qué efectos subjetivos tienen para cada sujeto, para cada niño. La medicación a veces puede tener un efecto de serenidad o de calma, y para otros, la medicación puede ser pensada como un castigo. ¡Ojo! Porque ahí también hay que ver qué uso está dando la familia de esa medicación, A mí una vez alguien me dijo, no, la Respirona fue lo peor que me pasó. Mi mamá me daba pastillas de más para hacerme dormir. Pero ahí el problema es la medicación. ¿Es la medicación la que está mal? A veces se piensa en medicalización, psiquiatras y farmacéuticas, pero se pierde de vista que la medicalización no es un proceso unilateral ni determinado por las farmacéuticas o los psiquiatras, y que a veces la medicalización puede provenir
o de los propios sujetos que se automedican, o de familias que hacen determinadas cosas con las medicaciones. Para otros, la medicación tiene un efecto de destruir su capacidad, su imaginación. Los deja un poco atontados o desvitalizados, lo cual es totalmente falso, porque si esto llegara a pasar, que no es un intento terapéutico hacer esto, de dejar atontado o desvitalizado a un chico. A ver, si un chico está atontado o desvitalizado, hay algo que se está haciendo mal a nivel farmacológico. A veces también es cierto que si la presentación... Difícil pensarlo en una potencialidad neurótica. Difícil, pero bueno. Una presentación está demasiado desorganizada y se termina teniendo que generar ese efecto, porque si no el chico no puede realmente estar en un entorno compartido, escolar. Bueno, que podemos repensar el entorno escolar y repensar un montón de cosas del mundo, seguro. Pero a mí una vez me preguntaron, ¿no se debería cambiar el mundo primero antes de dedicar a un niño? ¿Qué va a ocurrir primero? ¿Cambiar el mundo o que el niño al menos pueda vivir su vida? También, ¿no? Porque el objetivo también es que el niño pueda vivir. Y que cualquier persona que adquiera una medicación pueda vivir. De eso se trata, para eso están. Después tiene unas reflexiones sobre cómo vivimos el tiempo en la modernidad, muy interesantes. Y de cómo vivimos en una época que hemos perdido la capacidad de esperar, totalmente. Con lo cual también coincido. Así que Freud, el psicoanálisis, bien planteado, bien pensado, retomando a Lacan también, con las cuestiones que él planteaba sobre la ética del analista y qué posición tenía que tener el analista. La verdad que podemos hacer una clínica bastante decente sin tener que andar militando ni diciendo cosas que escapan a la esfera del psicoanálisis. ¿Qué pensás acerca del modafinilo? Sé que se usa fuera de indicación para rendimiento académico y o laboral. ¿Vos qué opinás? A ver, como tal, es complejo pedirme una opinión de esas características porque en realidad es un uso no aprobado, es decir, el modafinilo no tiene un uso aprobado para estudiar o rendir mejor en el trabajo. Sin embargo, yo quiero hacer una serie de comentarios. En primer lugar, todas aquellas personas que están consumiendo coca para mantenerse despiertas en el trabajo, en realidad deberían poder recurrir a un médico y que éste les haga un seguimiento con el fármaco que sea necesario para que no caigan en drogas más duras para mantenerse despiertos, ya que el modafinilo tiene un uso médico legítimo en personas que realmente tienen cambios de horarios o turnos rotativos y necesitan realmente mantenerse vigiles. Ahora, esto no implica usar modafinilo porque sí, para rendir más o tener algún tipo de jornada más prolongada de la que se debiera. Pero bueno, eso queda a criterio de cada médico. Después, en cuanto a su efectividad para estudiar, dice, pero realmente podría ayudarme a la hora de, por ejemplo, estudiar para concentrarme y tratar de no usar el celular. A ver, en realidad podés llegar a notar un beneficio marginal sobre las funciones ejecutivas y para concentrarte mejor, pero mucho de lo que se dice es más bien un mito, ¿sí? Es decir, algún beneficio por supuesto que las personas pueden llegar a notar, pero en realidad nada le gana a estudiar en sí mismo. Y muchas personas que abusan de este tipo de fármacos con el tiempo se dan cuenta que en realidad la clave era estudiar y organizarse. Y después terminan hasta dejando de consumir este tipo de sustancias, porque hay estudiantes que no solo consumen café, algunos también consumen hasta benzos para ponerse a estudiar. Algunos sujetos con dosis bajas experimentan efectos paradójicos y las usan para estudiar. Entonces, el repertorio de sustancias que se pueden llegar a usar para estudiar es bastante abundante y además, en este tipo de contextos, podría llegar a ser más interesante un suplemento de ginkgo de venta libre, que además tiene efectividad comprobada, que exponerse de esta manera a un psicofármaco que puede tener efectos secundarios. A ver, tiene amplio margen de seguridad, no vamos a hablar acá del modafinilo como si fuera alcohol, pero aún así, en muchos sujetos puede no ser un fármaco seguro, ¿está bien? Conozco personas que han tenido rigidez muscular persistente, algunas han llegado a desarrollar algún tipo de síntoma psicótico que se revirtió, pero lo llegaron a tener, con ideas persecutorias. Y hay un perfil de sujetos neurodivergentes, porque me han escrito muchos, que les hace muy, pero muy mal el modafinilo. Así que a todo esto hay que estar atentos. El modafinilo es una sustancia que actúa a nivel dopaminérgico, mantiene el tono de vigilia de una forma muy novedosa. Stahl lo clasifica como un promotor de vigilia atípico. Yo también coincido con él, porque ciertamente es algo farmacológicamente novedoso. Más adelante comentaremos con mayor profundidad sus particularidades. Me han consultado si el modafinilo puede disminuir las ganas de consumir coca. Y en realidad esto no es un efecto universal ni garantizado, pero el modafinilo es uno de los fármacos que por su perfil de acción
Yo considero que puede ser valioso para complementar ciertos abordajes farmacológicos en algunos consumidores de coca, más allá de que no tenga aprobación oficial para este fin. En algún momento yo quería hacer en realidad todo un video detallando cómo sería una farmacoterapia de las adicciones, pero aún no he tenido oportunidad de hacerlo. Sin embargo, me parecía prudente responder a esta pregunta y nadie que tenga problemas para dejar la coca vaya corriendo a adquirir modafinilo, porque así claramente no funciona. El mecanismo de acción a nivel psicobiológico que podría explicar el buen funcionamiento del modafinilo es porque es un estimulante atípico, es un promotor de vigilia sumamente curioso, porque modula glutamato, porque estimula también ciertos núcleos hipotalámicos de forma indirecta. Entonces todo esto puede contribuir a atenuar disrupciones, incluso a nivel neuroendocrino que genera la coca. También puede aumentar el funcionamiento ejecutivo y por lo tanto tener mayor control conductual. Y también puede atenuar los efectos disfóricos del bajón de coca, por lo cual también se están interviniendo sobre las variables más inmediatas que disparan el inicio de búsqueda de coca. ¿Cuánto de común es que genera algún tipo de malestar cualquier sustancia? Y demás, Depende. eso- Lo que pasa es que durante el consumo también depende de un montón de factores. Ok, Sí, ¿me contás un poquito más eso? Por supuesto, por supuesto. Mirá, cada ser humano está conformado de una forma diferente, porque el repertorio de experiencias tempranas, por ejemplo, que haya tenido, también van a haber moldeado su sistema nervioso y el tipo de respuesta que pueda tener. También, dentro de la psiquiatría, hay todos estudios respecto de la preferencia hacia ciertas sustancias por parte de ciertas personas con cierto tipo de cognición o Ujú. fenotipo cognitivo Sí. o neurodivergencia, como lo quieras ver, o condición del neurodesarrollo. Esperá. Es bien sabido, por ejemplo, que entre las personas que tienen déficit atencional, la preferencia hacia los psicoestimulantes Mira. es diferente al resto de la población. Por ¿Qué ejemplo, quiere hay decir que muchas es personas, diferente? ahí va, muchas personas que no tienen déficit atencional Ujú. no se sienten cómodas con la idea de estar con una sustancia que las euforiza o Hiperactiva. como que las Ujú. en cambio, en el déficit de atención, por ciertos polimorfismos genéticos y cuestiones que suceden con las estructuras del sistema nervioso encargadas de la atención, el consumo de esta sustancia genera una especie de terapéutica, paraterapéutica, me gustaría decir, una especie de paraterapéutica donde el sujeto se está, sin saberlo, automedicando y por eso disfruta el efecto. Lo que pasa es que como no hay regulación médica, no hay un otro que provee el tratamiento que corresponde. Esto no significa igual, siempre me parece importante aclarar, que Sí. todos los consumidores de psicoestimulantes Tienen tengan una condición por determinada. supuesto. Pero es altamente prevalente y está cada Mira, vez más estudiado. ajá. Y así podemos ir con cada una de las sustancias haciendo un mapa o paneo de las condiciones que se superponen. Es para una amiga que tiene TDAH, ¿qué debería consumir y qué no, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que cuidamos su corazón o de que no se empeore su TDA? Porque ahí también empieza a Que la complejizarse, pase porque, por bien ejemplo, y lo menos peor posible. ¿Tiene mayor riesgo una persona que tiene TDAH, por ejemplo? frente al consumo de alcohol o de Sí. marihuana va a tener mayor riesgo de deterioro cognitivo Mira. que una persona que no lo tiene. ¿sí? Uy, yo me eso, quedan eso es importante, 10 por ejemplo, días. el proceso de toma de decisiones y la metacognición se pueden ver reducidos y eso puede tener un impacto en cómo la persona después sigue con su vida. Esto implica la clase de relaciones que se decide sostener, ¿no? Ok. Bien. Muchas veces uno no lo piensa, pero a mí hay gente que me escribe y dice, desde que dejé tal sustancia, de repente mi vida se acomodó. Claro, Tiene un Claro. poco de lógica.